Hombre, los almuerzos están apartados. Bueno, chicos, entonces, acá tenemos algunas herramientas moleculares y los equipos para presentar los criterios de estas herramientas. Entonces tenemos unos freezer a -25 a -80 grados donde almacenamos acá, por ejemplo, que son muestras de ADN, de actividad biológica molecular, como la conjugasa, como las enzimas de reacción. Y en -80 básicamente guardamos las muestras de RNA y algún, digamos, material con síntomas que estén asociados a virus para que esto permanezca viable, ¿sí? Entonces, estas herramientas, como ya mencioné, las utilizamos para detectar bacterias o virus, porque por los métodos tradicionales es mucho más complicado. De hecho, detectar un virus con medios de cultivo no. Entonces, ¿qué hacemos? Traemos las muestras acá, hacemos extracciones de RNA, que tenemos todos los equipos, hacemos una retrotranscripción y después utilizamos primers. Sabemos qué son los primers, ¿ya vieron biología molecular? Sí. Y hacemos la detección del virus, ¿sí? Digamos por una PCR convencional, hacemos un gel de agarosa, después lo miramos en este aparatito, o utilizamos también PCR en tiempo real para hacer el diagnóstico y cuantificación de Burkholderia group. Sí. Tienen las muestras de Burkholderia. Bueno, gracias, Daniel. Esta es de las bacterias más complejas que hay en arroz, no solamente en Colombia, sino en el mundo, diría yo, ¿sí? Porque genera unas pérdidas económicas muy grandes. De hecho, acá en el 2010, como desde el 2009 hacia acá, no, perdón, 2009, 2010, 2011, esto fue como un COVID para el arroz. Burkholderia group. Sí. Esto desgraciadamente llegó igual, o sea, llegó desde Panamá y acá, digamos, se proliferó, no porque no hubiese, sino fueron las condiciones, hubo mucho tránsito de material que se hubo muchos agricultores que se quedaron, hubo muchas semillas que quemó el ICA, o sea, esto es una cosa impresionante. ¿En qué año? En el año como desde el 2009, 2010, 2011. Y digamos que pues cuando viene un problema pues hay que empezar a ver soluciones, ver alternativas, ver un montón de cosas. Esto, a partir de esto, fue que se da respecto a abrir su laboratorio de biología molecular, porque eso fue como el COVID, ¿no? O sea, antes no había laboratorios ni nada de eso, y después fue que empezaron a traer freezers y un montón de equipos de PCR, pues, porque fue lo mismo, o sea, fue lo mismo, o sea, hubo tanta cantidad de muestras para hacer diagnóstico que el único en ese momento que estaba haciendo el diagnóstico de Burkholderia era el CIA. Y ellos dijeron, ellos colapsaron, dijeron ya no, entonces eso obligó a que nosotros empezáramos también a desarrollar nuestras propias herramientas, a capacitarnos y a trabajar sobre esto, no solamente en el tema de diagnóstico, sino también digamos, en cosas de investigación a nivel molecular, en campo, manejo, etc. Entonces, ¿por qué es tan complejo? Es una bacteria difícil, porque tiene unos particularidades, unos factores de virulencia muy complejos, tiene estructuras de motilidad, tiene como una capa muy impermeable que se parte. ¿Estructuras de qué? De factores de virulencia. Tiene estructuras de motilidad, como flagelos, para que ella se pueda desplazar. Tiene una capa de exopolisacáridos que es como un impermeable. Entonces eso hace que no hay ningún producto químico que le erradique. O sea, aquí se ha probado un montón de cosas, ahorita hay unos ensayos que están haciendo más como por la parte de biológicos, algo como para que compita con ella. Y adicional a eso genera una toxina, que es lo que realmente daña el arroz. ¿Qué es lo que hace? Dañar las glumas. Las glumas son las florecitas, ¿sí? Lo que va a hacer que se genere el grano. Entonces, como literalmente las quema las estructuras reproductivas, ¿qué sucede?
no hay grano. No hay grano, no hay Entonces floración. es terrible porque tú ves en el campo las panículas erectas. O sea, una panícula con una buena producción genera esto que lo llaman los mejoradores del agobio de la panícula. Entonces una panícula así caída súper bonita. Pero cuando hay glucoldega tú ves esto así. Cero arroz. Imagínate las pérdidas. Por eso fue tan importante y desgraciadamente hubo tantas pérdidas en esos años. A través de todo un estudio interdisciplinario en el que ahí participaron meteorólogos, mejoradores, fitopatólogos, toda la parte de agronomía, para trabajarla más desde la parte de manejo. ¿Sí? Entonces, si bien no hay, digamos, como un producto que la controle, pero sí hay unas pautas, unos parámetros de manejo y desde la parte genética. Así como, digamos, aquí evaluamos materiales que presentan tolerancia para pinicularia, el punto caliente o las condiciones para evaluación de esta bacteria están en Montería. Entonces hay otro centro experimental y todo, digamos, el material que se está trabajando en el programa de mejoramiento para evaluación de la bacteria se manda a Montería porque ya hay una presión fuertísima y lo que resulte tolerancia ya es lo que se va a avanzar, digamos, lo que respecta a tolerancia para este patógeno que es tan importante. Entonces acá trabajamos con PCR en tiempo real porque no solamente determinamos su presencia, sino también, digamos, qué cantidad de bacteria puede traer una muestra. ¿Por qué es importante esto? Porque las bacterias tienen algo que se llama columinescencia. ¿Sí las escucharon? El ¿Qué es columinescencia? El columinescencia es como que a partir de algunas señales que perciban alrededor van a tomar unas decisiones. Entonces, pues eso hace que se active o no se active algún mecanismo. Pero eso está muy asociado ya a la cantidad de bacterias que hay. Entonces, como para si esta bacteria empieza a presentarse o a incrementar, o sea, ya puede venir en concentraciones muy pequeñas desde la parte vegetativa. Y eso es como lo determinamos con esta herramienta. Puedes encontrar concentraciones de 10 a la 2, 10 a la 3. Que en esas concentraciones la bacteria no hace nada, ya está ahí muda. Pero cuando pasamos de la etapa vegetativa a la etapa reproductiva, es decir, cuando empieza a generarse la panícula, ella empieza a encontrar condiciones adecuadas. O sea, además, digamos, si las condiciones del ambiente son idóneas para que ella se reproduzca, pero adicional a eso, pues empieza a haber mucha circulación de azúcares fotoasimilados porque están generándose una estructura que es la panícula y ya va a alimentarse de eso, va a multiplicar sus poblaciones y va a haber columinescencia después de hacer la literatura de 1 por 10 a las 6. Eso es, ¿cómo se llama? Columinescencia. Es lo mismo Es una que, comunicación bioquímica. es lo mismo que hace el hongo cuando decía porque es reproducirse que apenas vamos a empezar a las bacterias, pero algo diferente que tiene, o sea, en los hongos es importante la cantidad de inóculos, pero por muchachos presten atención por favor, que eso lo vamos a ver. Pero a diferencia de las bacterias, una espora no necesita de otra espora para iniciar el proceso de infección. Las bacterias, vamos a ver que ellas necesitan infectar en población. Quórum, por ejemplo, cuando ustedes van a una reunión, ¿qué significa el quórum? La cantidad, exactamente. Por eso se le llama quórum sensing. Obviamente es una comunicación. Ellas se chismosean, no les digo, ellas se chismosean, pero son señales químicas. Pero entonces recuerden que las bacterias, por eso Jorge les mencionaba tanto las veces en tiempo real, ellas necesitan una cantidad de población para poder ingresar, o sea, ellas se hablan, ingresan todas, vamos a iniciar la infección, ya saben, pues diciéndolas así en palabras muy... Pero eso es, o sea, las bacterias a diferencia de los hongos, ellas necesitan estar en población para poder ingresar, infectar y luego colonizar. Un hongo no. ¿De qué va a depender la población? Pues obviamente la severidad. Pero unas poblaciones necesitan temperatura, humedad y listo. Las bacterias no, ellas necesitan estar en población para poder ordenadamente, entre comillas, ingresar y poder colonizar y hacer todo lo que ellas hacen. Esa es la diferencia que vamos a ver cuando entremos bien en las bacterias, a diferencia de los hongos. Por eso en las bacterias, por eso en los virus es tan importante la concentración. Si ellas no están en la concentración que es, pues muy probablemente esa infección no va a tener un éxito.
solo como para que entiendan un poquito, porque pues vamos a entrar ahí, que por eso con bacterias se habla de población, y por eso es tan importante una PCR en tiempo real. Entonces, con esa población, como mencionó la profesora, es que empiezan a generarse factores de influencia y el daño como tal. Y otro factor de influencia es la producción de una toxina, que es la toxoflavina, que al final hace es dejar los granos vanos y con una coloración característica pues, pasar. Entonces, por eso es tan importante ¿Cómo es exoflavina? toxoflavina. Deja los granos Van, vacíos, sin granos, sin producción. Así. Claro, el peso supone que son no, chano. Una botica. Estás grabando. Ay, yo apareciendo ahí, ¿no? pero si no hay peso, De hace rato. Listo, chicos, ahora pasen por acá. Rótelo. Vamos. Me encanta el bacteria. ¿cómo se llama? Uy. Bueno, y acá digamos tenemos todos los equipos para hacer digamos este tipo de metodologías. Entonces, comencemos por acá. Bueno, vamos, aquí tenemos en estos tubitos unas sogatas que son los vectores de qué? El virus de la Aquí están las sogatas. Estos que están acá son las sogatas. ¿Sí? ¿Y eso qué es una entera? Sí. Pues entonces ya les voy a hablar por qué las tenemos así. Entonces, bueno. Resulta que dentro de las... Chicos, dentro de las estrategias de fitosanidad que tenemos, pues tenemos que hacer un monitoreo. Entonces lo vamos a mencionar ahora que dentro de las prácticas o las tareas que se hacen con los agricultores es enseñarles a hacer el monitoreo de las enfermedades y plagas que tiene su cultivo. ¿Por qué es importante? Primero para llevar un control. Segundo, Sí, para que ellos aprendan, pero tomar decisiones. Listo, bien, muy bien, gracias. Tomar decisiones respecto a qué, por ejemplo, aplicaciones. Entonces, si yo, digamos, le enseño al agricultor, digamos en el caso de piricularia, el hecho que se parece, Ya está roto. La presión es entonces, mío. si yo voy al campo y veo piricularia también tiene una escala, ¿no? Entonces, dependiendo del grado de afectación, de incidencia y Ya de estaba roto, severidad. ¿no? ¿Está bañado? Si yo, digamos, en la escala veo que eso está en un grado 1, en la primera visita yo no aplico. Si yo voy a la siguiente semana y seguimos en un grado 1 como pasando a 3, ahí tampoco aplicamos. Si yo voy a la semana siguiente, 2 semanas, no sé, porque eso debe ser, digamos, en lapsos más cortos, porque si las condiciones son ideales, eso se reproduce en un momentito. Pero digamos, hablemos de visitas. En la tercera visita que yo veo que la enfermedad no avanza, yo no aplico. Y si yo me evito una aplicación de un fungicida en 100, 200 hectáreas, ¿cuánta plata me está representando? ¿Sí me entiendes? Es mucho dinero. Entonces, por un lado, yo tengo conocimiento de los microorganismos fitopatógenos que en un periodo de tiempo, hablemos de años, que es lo que hacemos las evaluaciones, cómo está variando un año respecto a otro y, digamos, desde el área técnica tomar decisiones en lo que respecta a investigación. Pero al agricultor también le estoy enseñando cómo monitorear las diferentes o las enfermedades más importantes, digamos, en una zona, y que al conocerlas y ver, digamos, si sembró, digamos, variedades que son tolerantes y que realmente está viendo o está reflejada esa tolerancia a estas enfermedades, él pueda tomar decisiones y decir, no avanzo, yo no aplico,
o de acuerdo al monitoreo que yo estoy haciendo veo que no es necesario cuántas aplicaciones, o si por el contrario digo no, sí, eso está, toca aplicar, ¿sí? Pero entonces ya son decisiones basadas en el conocimiento y en unos monitoreos serios muchas veces con un soporte estadístico y con una metodología validada, ¿sí? Porque no solamente ir y mirar así, no es curricularia, no, o sea, hay una forma, yo creo que en algún momento lo van a ver, cómo se toma, exacto, las escalas y cómo yo, digamos, en un lote hago una W, por ejemplo, para mirar con base en esos datos, exactamente, ¿listo? Entonces por eso es súper importante. Pero hay cosas que tú no las puedes ver, o sea, tú puedes tener la sogata, pero tú no puedes decir, uy, si esta está como moradita, es virulenta o no es virulenta, no, ya tenemos que utilizar herramientas un poco más complejas. Entonces se hace, digamos, con los compañeros que están trabajando en la parte estadística, se hace un diseño estadístico donde se tome una muestra representativa de todas las zonas del país y se hace un muestreo de poblaciones. Entonces, ¿qué se hace? Se va con la jama, se muestra a estos individuos, se seleccionan las sogatas, se mandan al laboratorio y nosotros vamos a determinar si esa población, porque el hecho que tú veas sogata no quiere decir que hay virus, ¿sí? Puede estar la población. Ahora bien, tenemos dos cosas con las poblaciones. Si las poblaciones están demasiado altas, puede haber daño mecánico por alimentación de la planta y eso me la va a estresar y puede que dé paso a otro tipo de microorganismos, pero es por el daño mecánico, ¿sí? Para hablar así rápidamente, el año pasado hubo una tragedia en Cúcuta porque las sogatas no las contaban, las pesaban. O sea, fue una vaina absurda, pero fue porque confluyeron muchas cosas de carácter biótico, abiótico y también humano, porque empezaron a aplicar, y eso lo van a ver ustedes como futuros agrónomos, y eso tienen que llevarlo en la cabeza, no hay que aplicar un montón de cosas, porque yo en un momento dado puedo generar un desequilibrio. Exactamente, o las evaluaciones, los monitoreos, si no es necesario aplicar, yo no aplico, si yo aplico tengo que aplicar con un criterio basado en datos, ¿sí? Entonces, bueno, eso se metió hasta el Ministerio de Agricultura, en fin, pero o sea, lo que les cuento es esto. ¿Por qué? Porque, digamos, se generaron todas las condiciones ambientales para que se reprodujera el insecto, pero adicional a eso, aplicaron un montón de insecticidas que acabaron con los depredadores naturales y generó pues esa resistencia. El clima también ayudó porque las temperaturas se elevaron, el ciclo del insecto se acortó y las poblaciones pesaban las sogatas, contaban hasta 200 bichos en una sola planta. Y esas son cosas que pueden pasar, son cosas reales, son cosas que sucedieron y eso fueron por muchas cosas. Entonces, de hecho, todavía ya tenemos un proyecto que es un proyecto especial también con dineros del fondo para tomar muchas decisiones desde la parte agronómica, desde el manejo, desde la investigación, para poder, digamos, mitigar esto que sucedió y que ojalá enseñar a los agricultores que no vuelva a suceder, ¿sí? ¿Y por qué allá? Porque es que allá además sucedió en Cúcuta y sus alrededores, que es una de las zonas con mayor presencia de hoja blanca, es también como un punto caliente. Bueno, entonces traemos de aquí, tenemos varias metodologías como las pruebas de Lisa. Entonces tenemos un diseño estadístico ya en laboratorio, digamos, ellos nos traen más o menos en cada tubito, en cada tubito esto es como lo envían al laboratorio. Esas pepitas azules es sílica gel para que el insecto no se me llene de humedad y se me dañe. Ellos colectan más, pueden pasar esos por si quieren. Ellos colectan por ahí de 100 a 120 insectos y los traemos al laboratorio y por evaluación de Lisa, entonces, digamos, es un proceso donde se generan unos anticuerpos que me identifican el virus. Al final podemos decir, mire, la muestra que usted me traía era una muestra virulenta, la de este lo tenía una virulenta, y al final hacer un mapa de todo el país y poder detectar en cuáles zonas hay más presencia de virus, o respecto al año pasado, si aparecieron nuevas zonas en riesgo con presencia del virus, y ya digamos ahí lo empiezan a correlacionar con un montón de aspectos, el manejo, la parte de clima, la parte de aplicaciones de insecticidas, son un montón de cosas, ¿sí? Pero al final eso nos sirve para ir llevando un histórico de cómo
está variando un patógeno en el tiempo, ¿sí? Y qué factores pueden ser para que esta variación esté sucediendo. Entonces, se utilizan para este caso pues herramientas moleculares. Esto lo podemos hacer con pruebas de ELISA, que es la prueba de un antígeno y un anticuerpo